Mamá, papá, maestra. Cuando empezamos con Abriendo Caminos, hace casi un año, empezamos hablando de lo que es prevención de abuso infantil. Después abarcamos muchos programas, muchos temas de la infancia, pero me encantaría y me dejaría muy tranquilo poder comunicarles y recordarles algunos de los conceptos y muchas cosas de las que yo fui aprendiendo al estar en contacto con profesionales con tanta experiencia. Sin duda, los que integran los hospitales pediátricos y también el Hospital Alvear, que va a ser un poco el motivo del programa de hoy. Hay algo que es fundamental que sepan, que es qué pasa con la adolescencia en la Argentina. Y antes de entrar en eso, no puedo dejar de agradecer al Ministerio de Justicia de la Nación, que el 18 de noviembre publicó en Clarín para toda la Argentina la primera estadística de lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde sabemos que un niño o niña por día sufre de abuso infantil. Pero hay una gran confusión con respecto a lo que pasa en la adolescencia. En la adolescencia no hay abuso infantil. En la adolescencia lo que ocurre es que vemos las consecuencias del abuso infantil sufrido. Característicamente, todo esto y los profesionales expertos en lo que es la adolescencia están en el Hospital Alvear de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí miles de adolescentes consultan. ¿Y saben los motivos de consulta más frecuentes de los adolescentes cuáles son? Primero que nada, las adicciones. Después los trastornos alimentarios, lo que algunos conocerán, otros no, como anorexia, bulimia, trastornos de ansiedad grave. Estoy hablando de adolescentes, depresión, problemas de personalidad y en algunos casos intentos de suicidio. Es decir, los chicos, la adolescencia clásicamente convenimos o hemos consensuado en que comienza alrededor de los 13 años. Los adolescentes concurren en la consulta por estos problemas, quizás encabezando en este momento el motivo de consulta el tema de las adicciones. Sepan que el promedio de inicio en las adicciones y en el consumo de las sustancias en Argentina son los 12 años. Cuando llegan los adolescentes al Hospital Alvear, que es nuestra referencia en la Argentina, vemos que tanto en lo que es adicciones como en los problemas alimentarios severos, como en la ansiedad, en la depresión y en problemas de personalidad, más del 50% de esos adolescentes sufrieron abuso infantil. Es decir, la relación de un adolescente que consume sustancias no es que una cosa que empieza de un día para el otro, es en más de la mitad de los casos un chico o una chica que ha sufrido abuso infantil. ¿Y qué es lo más importante de todo? Y todo el agradecimiento al doctor Facundo Manes por haber hecho quizás la campaña más importante de lo que es la difusión de qué es las neurociencias en todo el país. ¿Por qué hoy hablamos tanto de neurociencias? ¿Por qué dejó de ser algo oculto? ¿Y por qué no estamos hablando del corazón? Porque en la medicina se avanzó muchísimo. Hoy no es una gran dificultad hacer operaciones de corazón complejas. Hoy todo eso hemos avanzado enormemente, la tecnología avanzó enormemente y empiezan a aparecer otros problemas. Hoy las neurociencias avanzaron básicamente en lo que es la técnica de imágenes cerebrales. Ese es el motivo por el cual hablamos tanto de neurociencias. Hoy podemos fotografiar el cerebro y el sistema nervioso.
Y lo importante es que cuando a estos adolescentes que están enfermos, le sacamos una imagen que en medicina la llamamos resonancia magnética. Muchísimos la habrán sentido nombrar, saben lo que es, muchísimos quizás no. Lo que vemos es que los adolescentes que han sufrido abuso infantil tienen una resonancia magnética, esta imagen cerebral que es muy característica. O sea que podemos corroborar, documentar en una imagen lo que ese adolescente sufrió cuando era niño. Este es el enorme avance en el mundo y en la Argentina. En este momento, con todo el agradecimiento al Hospital del Alvear, a la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, que está haciendo muchísimos estudios al respecto, pero que en el mundo ya están hace mucho tiempo publicados. Entonces, sepan que más del 50% de los adolescentes que consultan por estos motivos sufrieron abuso infantil. Estos síntomas, adicciones, ansiedad, depresión, problemas de personalidad, en los adolescentes, cuando no reciben el tratamiento adecuado, se van a transformar en, para decírselos de una forma que lo puedan comprender y que todo el mundo conoce. Vieron que en la Argentina se combatió, se peleó una guerra contra las Malvinas, ¿no? Una guerra que nadie quiso. Pero el costo para los que fueron allí es altísimo. Y la gran mayoría actualmente sufre una enfermedad que se llama estrés postraumático crónico. Cuando sacamos una imagen cerebral, una resonancia magnética, lo que vemos son las mismas lesiones que vemos en los adolescentes que han sido abusados y son características. ¿Podemos curarla? No, es una enfermedad crónica para toda la vida, tanto en los adolescentes como en las personas que en este momento son grandes y que han peleado esa guerra que nunca quisieron pelear, pero sufren esta enfermedad. Sí podemos ayudar tanto a los adolescentes como a los excombatientes desde la medicina de muchísimas maneras. Ahora, para eso hay que investigar en lo que pasó. ¿Qué tienen de común los combatientes de la guerra Malvinas con los chicos que han sido abusados en su infancia? Que estuvieron expuestos a una situación de miedo inexplicable durante mucho tiempo. Y entonces eso provoca un daño en el sistema nervioso que es irreversible, esa situación de miedo permanente. Entonces van a ser adolescentes que van a estar siempre alertas, siempre hiperreactivos. Y por otro lado, lo que van a escuchar en medicina como muy disociados, con un afecto muy bajo, van a ser muy reactivos, hasta pueden ser llamados como de alguna forma rebeldes. Están lejísimos de ser rebeldes, al contrario, están muy dañados y son muy vulnerables. Y cuando nos preguntan acerca de lo que es el secreto profesional y la adolescencia, lo que yo les voy a decir a mi cargo, por supuesto, es que una cosa es el secreto profesional y otra cosa es la delincuencia y la complicidad. Los hospitales pediátricos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Hospital Alvear, la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, la Asociación Argentina, la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, están a disposición de todos ustedes. Consulten a los profesionales que saben, nunca a personas que no tienen trayectoria ni pertenecen a instituciones, nunca, nunca, porque lo que hacen van a permitir que esta situación se prolongue con el daño que genera. Y recuerden algo que es fundamental, como siempre nos enseña la profesora, la doctora Lía Rincón, la famosa jefa del Hospital Italiano, que es a un niño siempre hay que creerlo, pero siempre. Recuerden que los niños son muy transparentes, los adultos somos muy negadores. El adolescente ya está en otro momento, no es víctima de abuso, sino que presenta una serie de enfermedades
que son consecuencia de lo sufrido. ¿Cuál es la solución? Me van a preguntar. Que persigamos a los abusadores, la verdad, imposible, no los vamos a encontrar. ¿Qué podemos hacer? La prevención en las escuelas. Con el plan de la OMS, que está vigente ya en nuestro país. Agradecemos a todos los colegios que lo están poniendo en práctica a partir del jardín de infantes y le pedimos al ministro de Educación, por la vía que corresponda, que lo implemente en todos los colegios públicos, no solo en los privados, tanto de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma y desde ya de todo el interior del país, donde ni siquiera tenemos estadísticas, pero sí las tenemos a partir de hoy gracias al Ministerio de Justicia y a su jefe, al cual le agradecemos enormemente el valor y el coraje de haber enfrentado la situación, y al diario El Clarín por haberlo publicado y llegado a tanta gente. Bueno, los invito a escuchar a la doctora Lía Rincón y al doctor Eduardo Rodríguez Garín, jefe de adolescencia del Hospital del Gregal. Muchas gracias. Arranco con esta pregunta, doctora Lía Rincón. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Sería mejor empezar porque es abuso. Ajá. Porque se abusa cuando se tiene una característica personal que permite ejercer poder sobre el otro y cuando hay una diferencia de categoría. Abusa el jefe del empleado, abusa muchas veces la enfermera del médico creyendo el médico de la enfermera, el fallido es mío. Porque los médicos, como creen que tienen la verdad absoluta, entonces se permiten utilizar esta idea de tener la verdad para obligar o tratar de que el otro se adecue muy sutilmente muchas veces, ¿no? Abusan los padres de los hijos, también los hijos de los padres, ¿no? Es decir, que abusar significa utilizar algún tipo de poder para atacar al otro, ¿no? Qué enorme oportunidad de tener la representación de la medicina y del derecho, porque el abuso infantil, por un lado, tiene como una definición médica, ¿no? Que es la que escuchamos de la doctora, pero también es un delito desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Lo que pasa, digamos, es importante lo que recién planteaba Lía, porque es para desmitificar un poco la idea acerca de que el abusador es un poco aquella persona con su sexualidad y libido totalmente exacerbada que busca como objeto sexual a un niño. Estamos hablando justamente del ejercicio de poder. Cuando un niño cuenta algo, ¿hay que creerle? Punto 1, hay que creerle. No me importa tanto la verdad fáctica, que el hecho haya sido exactamente así. Si el chico cuenta un abuso, el abuso está en alguna parte. Si está en la cabeza del chico o está en el hecho concreto, ese es un segundo punto. Pero lo primero es creerle, porque si no el chico queda desprotegido, queda totalmente desamparado sin tener con quién comentar y compartir esto que le pasó. El no creer al chico cuando cuenta algo siempre está al servicio de intereses espurios. O es porque es el padrino, el vecino, el tío que tiene plata, el marido. Al chico hay que creerle. Si se anima a contar, porque ese ya es un primer punto, porque los chicos muchas veces no se animan a contar. No pueden hablar. El abusado tiene permanentemente una cierta, esto es importante también plantearlo, tiene cierta vivencia de culpa, porque si la persona que lo abusó fue gentil y fue bondadosa, hubo cierta complacencia. No fue totalmente un dolor o una agresión. Entonces, esa complacencia hace que se sienta culpable. Si el chico se anima a contar, hay que incitarlo a que siga. Y la pregunta es, si no se anima a contarlo, como en la gran mayoría de los casos, hay que ir a buscar. Hay que sospecharlo y preguntar. Y esa sería la tarea profesional. Digamos, bueno, la tarea de los padres también, los porque a los padres hay que educarlos. Segunda pregunta médica.
¿Es real que esto ocurre en la mayoría de los casos dentro del ámbito familiar? Sí, por supuesto, porque ahí está el conocimiento y la falta de resistencia del chico. Porque si es el padre, el tío, el hermano, el padrino, son gente buena, que lo mira con cariño, que hace cosas por el chico. Entonces el abuso viene montado sobre una relación que hace muy difícil que después se vea como algo negativo. Yo le pregunto, doctora Lía Rincón, y que le diga a la gente que que como para marcarlo de alguna forma en contraste, de decir, bueno, no se denuncia porque implica situación de vergüenza, implica que puede no pasar nada. Ahora, este daño, cuando se provoca en un niño, ¿es algo que, bueno, es pasajero y el niño lo olvida, o es algo que dura en el tiempo? El niño puede olvidar el hecho fáctico. Esto es muy importante, porque en este momento no es que uno hable de una sola memoria, sino que hay varias memorias. Entonces hay una memoria emocional que recuerda el aspecto emocional en términos del daño que el chico recibió. Y hay otra memoria que es la del hecho concreto. El chico, por el estrés que sufre en el momento del ataque, el cuerpo segrega hormonas, el cortisol y la adrenalina, que son las llamadas hormonas de estrés, que atacan el lugar en donde se guardan los recuerdos desde el punto de vista de, bueno, yo toco este papel. Hay otro lugar donde está la emoción. El lugar del recuerdo concreto del hecho, ese puede borrarse. Lo que no se borra es el emocional. Entonces eso persiste y se reaviva ante cualquier situación que hace que eso tome una situación de realidad en el chico. Aunque sea un adulto, aunque sea un viejo, no importa, ¿no? O sea, ¿eso persiste a lo largo de la vida? Ahora, ahí hay tomando lo que dijo Susana, hay una situación que a mí me importa, que es que los jueces no saben muchas veces cómo es la situación. Perdón, señores jueces. Pero hay un caso que publicó Eva Giberti hace bastante tiempo de un juez que no acusó o que alivió la pena de un abusador padre porque no le había hecho daño físico y porque había sido por los orificios naturales. Me quiero morir con eso. ¿Qué es esto? Claro, uno no sabe si es negligencia o falta de conocimiento total. No se sabe si es sadismo, negligencia, falta de conocimiento, pero es un horror. Y lo otro que a mí me importaría plantear es el SAP, que vos mencionaste, que es el síndrome de alienación parental. Para disculparlo al padre, se supone siempre que hay alguien que le está llenando la cabeza al chico, que en general es la madre. También puede ser al revés, ¿no? Por eso se llama de alienación parental, que alguien lo está induciendo al chico para que declare en contra del otro progenitor. Se plantea no solamente en los casos de abuso, sino que se plantea, bueno, en general. Pero también es importante, lo único que cuenta acá es que hay un chico dañado. Lo demás, fantasía, no me importa lo que sea. Si hay un daño en el chico, yo tengo que meterme hasta el punto que sea para conseguir que el daño sea el menor posible. Bueno, y seguimos en Abriendo Caminos con el doctor Eduardo Rodríguez Garín, jefe de adolescencia del Hospital Alvear. Eduardo, ¿cómo llegan los chicos al hospital y por qué? Bien, yo trabajo en un hospital de emergencia, nos llevan pacientes graves. Las causas fundamentales son depresión, tentativa de suicidio, psicosis, adicciones. Dentro de todo esto, lo que hablamos de comorbilidad, son patologías que son comórbidas. Encontramos chicos que tienen depresión, pero tienen problemas de alimentación, anorexia, bulimia, obesidad, importante. Chicos tienen problemas con las drogas, ¿sí? O chicos tienen ya síntomas psicóticos, de pérdida de juicio de realidad, o algunos chicos se los trae por conductas muy violentas de agresión hacia el miembro de la familia, y eso es motivo de consulta e internación en el hospital. Cuando vamos a la historia, en un trabajo que hicimos hace 3 años atrás, más de la mitad de los pacientes nuestros tenían antecedentes de trastornos
en la infancia de maltrato infantil y 25% de abuso sexual. Digo, para que vean la relación que existe entre la patología psiquiátrica y el maltrato infantil, la historia negativa en la infancia. O sea, que por ejemplo, o sea, las adicciones, o sea, los problemas de alimentación de los adolescentes tienen que ver con una historia de la infancia haber sufrido algún tipo de abuso. Si nosotros hablamos de maltrato infantil y estrés, lo que sucede es que tenemos familias disgregadas, padres donde hay violencia familiar, separación familiar, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual también. No podemos determinar que sea una patología, sino lamentablemente en nuestra población lo que encontramos es que la historia era de varios abusos que había sufrido un solo paciente. Algunos tenían 5 o 6 formas de abuso, todos juntos, ¿sí? Físico, psicológico, sexual, habían vivido la violencia y habían sido de alguna manera abandonados por sus padres, o sea, todo lo negativo. Otros pacientes no, tenían menos antecedentes negativos, pero de alguna manera u otra los había afectado, y la parte importantísima de haber llegado a tener un trastorno psiquiátrico en la adolescencia, que no tiene nada que ver que tener una crisis de adolescente con una enfermedad mental. Son diferencias muy grandes. Porque creo que mi responsabilidad como médico es hacerle conocer a la gente que el abuso, el maltrato infantil no es solamente un hecho psicológico que va a ser tratado cuando sea grande por un terapeuta, que deja secuelas que son irreversibles hasta hoy, ¿sí? A nivel biológico. Entonces es bajar el hándicap, la posibilidad de desarrollo y potencialidad de ese individuo y ponerlo al borde de un montón de enfermedades mentales que seguramente no hubiese tenido si hubiesen sido cuidados en su momento. Entonces, advierto es para dar importancia a la prevención, ¿sí? La prevención. Evitar que esto pase, que seguir insistiendo en cuidar a los chicos de todas formas de maltrato y de abuso. Claro, porque uno dice, esto no es una enfermedad congénita donde el bebé nace con un problema en el corazón y después, bueno, lo tenemos que operar. No, el bebé nace normal y por lo tanto acá la prevención es como, no sé, se me ocurre que es el tema central y con lo cual, si esa prevención está bien hecha, esto lo podemos casi... Es evitable. Es evitable. Es evitable, sin duda es evitable. Y eso requiere, digamos, como decís vos, que todos nos hagamos cargo de esto y todos del lugar que tenemos cuidemos a los chicos. No solamente a nuestros hijos o a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, sino también cuidemos al hijo del vecino, al compañero de nuestro hijo de colegio, ¿sí? A los chicos que sepamos que están en riesgo y que pueden ser víctimas. Porque muchas veces lo que se sostiene el abuso es el silencio, ¿sí? Entonces, el chico le pasa algo, sabe que está mal, no sabe qué es, pero tiene miedo, y a veces el abusador lo hace callar, y el problema del abuso es que suele ser repetido, sobre todo el abuso que se llama intrafamiliar, cuando es un integrante de la familia, que es de los peores, porque suele ser repetido a través del tiempo, y generalmente además del abuso, la escena que vive traumática se incrementa por la amenaza. Si hablas, te va a pasar tal cosa, tené cuidado, porque lo mismo que hago como lo hago con tu hermanito, si no tu mamá o tu papá, tal cosa. Y esto va generando una potenciación del efecto traumático, que eso está descrito en los estudios. Hoy se sabe, de acuerdo a la reacción que tenga, y aún un chico abusado, si la familia interviene rápidamente, se lo protege, se saca al abusador, se lo castiga, es probablemente ese abuso no llega a este nivel, las secuelas no sean tan graves. O sea, el daño aumenta si el niño o la niña no es creído. No solo es creído, te puedo contar casos que son terribles, es desmentido, es mentira, tu abuelo no te pudo haber hecho eso. No, ¿qué le hiciste vos? Lo habrás provocado, o sea, culpabilizado, ¿sí? O negado, ¿sí? O callado, a veces por intereses económicos, porque no quieren denunciar, porque es la pareja de sostén de la casa, y otra serie de circunstancias más complejas. Ahora, la sensación de chico es, nadie me quiere, yo soy una cosa, ¿sí? No valgo nada, y sienten un enorme odio y bronca que habitualmente en el crecimiento se vuelve contra sí mismo. Por eso están las conductas de autoagredirse cuando son más grandes, ¿sí? Que puede ser también con el consumo de drogas o con la alimentación. Muchas veces representan ese enojo y esa bronca que tienen como una secuela de trauma. Esto a nivel psicológico. ¿El bullying tiene relación? Interesante. Por ejemplo, han estudiado que el bullying, que es una forma de uso psicológico, le hace más daño al chico el abuso psicológico de los pares
en la adolescencia que los padres. Se ha estudiado el nivel de impacto. O sea, el abuso psicológico en la infancia es de los padres, pero el abuso que le golpea más a un adolescente no es de los padres, es de los pares. Porque es repetido, es del grupo donde tiene que pertenecer, donde es rechazado, queda aislado. Y para los chicos, el adolescente es muy importante el grupo. Por ahí el padre ya se puede tomar distancia. Entonces, hasta hoy se sabe que en diferentes momentos evolutivos, el tipo de abuso y la persona que puede usar puede tener diferentes consecuencias. En el contexto psicológico, que es lo que todos sabemos, pero hoy se ve también la biología. Hoy mente y cerebro están unidos y no se lo puede separar. Quiero pedirte un minuto, digamos, final, que le hables a la gente y le digas lo que vos quieras transmitirle. Bueno, yo le diría que a toda edad un chico puede entender de alguna manera. Lo primero, los chicos más chiquitos, es buscar la vinculación. Uno se puede vincular desde muy pequeño con los chicos para generar un vínculo de confianza, ¿sí? Que después, cuando empiezan a manejar el lenguaje, uno ya puede transformar en palabras y puede explicar. Y que el chico sienta que va a siempre ser protegido y siempre va a ser escuchado, ¿sí? Y que siempre va a ser creído en esto. Esto es fundamental. Y desde muy chiquito enseñarle esto que te acabo de decir. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede? Esto no se puede tocar, y a veces los papás les enseñan. Cuando toca un chico a la mamá en la cola, le dicen no, la cola no se puede, y le explica, ¿sí? Bueno, a vos tampoco te pueden tocar. Y los chicos van entendiendo desde su lenguaje sus limitaciones, pero pueden entender esto. Y después, cuando va creciendo, se le van dando instrumentos y herramientas de acuerdo a sus posibilidades para que vaya entendiendo que se lo tiene que respetar, que a él se lo va a cuidar y se lo va a proteger en cualquier circunstancia. Entonces, cuando va creciendo, el vínculo va cambiando. La adolescencia va a ser diferente que evidentemente en la infancia, pero si está el vínculo de confianza, el chico siempre va a recurrir a la figura que le da confianza, porque lo vemos, los chicos que hablan, en nuestro caso, fue un preceptor, fue una maestra, fue un profesor de educación física, fue el médico, ¿sí? La figura de confianza. Nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias.